Hola, buenas, soy Diego Trapero, estamos en el podcast de BitFab y hoy estamos con Maor. ¿Qué tal estás, Maor? Hola, buenas tardes, mañanas o noches, no sé cuándo se verá esto. Muy bien, gracias por invitarme y bueno, encantado aquí estar contigo y poder transmitir, pasar un rato con nuestros oyentes, bueno, tus oyentes, y espero poder entreteneros un rato. Vale, Maor, tú tienes el Universal Pellet Extruder, ¿no? ¿Y es la primera vez que hablas en podcast o no? ¿O ya habías hecho entrevistas? Sí. Pues había hecho entrevistas, algunas en directo, ¿Mm? así como meetings en Zoom o ¿Mm? algo así. Pero bueno, sí, también con la factoría 3D, ¿Mm? tu Es verdad, factoría con 3D, Pablo. hicieron un capítulo ¿Mm? y nada, poco más. O sea, la verdad es que no soy, no soy asiduo a estas cosillas, Es pero que, bueno. o sea, yo creo que tienes un... Bueno, a mí tu proyecto me gusta mucho. Ya sabes que cada dos por tres me preguntan por tu proyecto porque tengo un artículo en el blog sobre reciclar y me vienen un montón de correos de gente preguntando. Ah, sí, cierto, cierto. Alguno me Sí, has sí. reenviado. Siempre les digo que miren tu web. Entonces, no sé, me parece que tienes un proyecto súper chulo y que tienes que hablar de él. Entonces hoy hablamos si quieres un Vale, poco. pues sí, como quieras. ¿Qué- Nada, o sea, primero te quería ¿Por dónde preguntar, empezamos? o sea, Sí. ¿cómo llegaste aquí antes? ¿Tú qué hacías antes de montar el extrusor de pellets? Bueno, yo era diseñador, bueno, estudié diseño de producto, trabajé en un estudio de diseño de productos, bueno, y hacía otras cosas en León. Mm. Se me daba muy bien el tema del 3D, dibujar, bocetos, hacer, bueno, eh, los diseños de superficies también se me daba bien. Y luego también estuve trabajando en diseño de moldes para automoción en Asturias. Diseño moldes de los parabrisas, lunetas, era de vidrio solo. Mm. Y bueno, ahí aprendí mucho lo que era mecánica, diseño mecánica, trabajar con CNCs, trabajar con diseño de CAD-CAM, Mm. o sea, los proporcionales de trayectorias y todo este tema. Y luego también estuve trabajando en grifería, en Roca, en Barcelona, Mm. y bueno, luego también mantenimiento, soldadura, bueno, he trabajado un poco dentro del mundo industrial en todas las partes, desde el diseño, oficina técnica hasta la mano de obra pura y dura. Eso te iba a preguntar, o sea, aparte de, tú ahora aparte de lo que haces es muy de estar con las máquinas, todo eso. ¿Siempre te gustaba más la parte de cacharrear o la parte de estar con el ordenador? Por si estudiaste diseño. Sí, el ordenador es como una pasión, como a quien le gustan los videojuegos, Mm. o sea, el poder crear objetos en 3D. Lo que pasa es que luego también es trabajar puramente de oficina Mm. es muy, o sea, llega un momento que es todo sota caballo y rey, no tiene mayor, o sea, en el proceso de aprendizaje del puesto de trabajo sí hay retos que superar y tal, pero una vez que ya está superado eso, pues es todo muy monótono y enseguida se aburre uno en este caso. Sí. Y luego cuando estuve de mantenimiento, de peón y bueno, peón de operario, ahí es más entretenido porque es un trabajo manual, o sea, siempre que estás trabajando con las manos, pues como que la mente está en otras cosas, no te requiere tu atención mental como es el puesto de oficina técnica, Mm. sino que aprendes trucos más de montaje que de ingeniería y bueno, pues un poco complementario. Sí, yo Pero creo sí me gusta más el hacer más cosas con las manos. cacharrear. Sí, yo he estado Sí, en puestos que eran de diseño, pero de la parte médica, y es verdad que yo creo que a veces se hace un poco monótono, porque al final tú estás ahí delante de un ordenador produciendo, o sea, cuanto más saques mejor, cuanto más será mejor y siempre lo mismo. Y a veces es un poco... que- estresante y sí, muy Hmm. absorbente. Sí, el trabajo de ordenador es realmente muy Hmm. absorbente. Y cómo ya cuando empezaste a cacharrear es cuando no sé si primero te empezaron a llamar la atención el tema de las impresas 3D o ya te metiste con los Ah, pellets a directo. no, a ver, la impresión 3D yo la conocía desde según salí bueno, de hecho cuando estudiaba diseño de producto, hicimos una visita a una empresa que tenía lo más de lo más, o sea, impresión por resina, impresión por SLS,
FDM, o sea, tenía todas las Mm, tecnologías y era los primeras máquinas que igual costaban una mm, millonada. Y ahí sí me llamaba yo la atención hostia, que es como una impresora de papel. O sea, no solo basta con dibujar en el ordenador, sino que puedes digital, o sea, hacerlo mm, físico. No sé, digitalizar es de lo físico a lo digital, pues esto es al contrario, o sea, de lo digital a lo mm, real. Y esto sí me pareció o sea, un potencial increíble. Y cuando estoy trabajando en diseño de producto, pues sí trabajaba o sea, yo hacía los diseños que hacía en 3D, los enviábamos a un proveedor y nos devolvía las piezas ya impresas en mm, 3D, con estas máquinas que cuestan 50.000 euros para mm. arriba o 300.000, ni idea. Ahora, bueno, no sé. Y, y luego cuando pasado el tiempo, igual 10 años o así, empezaron a salir esto de las RepRap, las impresoras de bajo coste, la gente que se hacía sus impresoras, Mm. y ahí ya me enteré un poco tarde, igual llevaba 2 o 3 años ahí todo el mundo y yo estaba metido en otros, en Mm. otras historias y dije, coño, que está, la impresión 3D está accesible y me compré una por 2.000 euros, Por 2000. Entonces, ahorrando ¿cuál 2.000 fue, euros me costó. o sea, aquí para los que están desde el principio, fue tu primera impresora? Pues fue una Sí, Leapfrog de 300 por pues 400, o sea, empezaste era un fuerte. monstruo. Mm. De impresora, sí, sí. ¿Qué pasa? Claro, normalmente la gente pues, compra las piezas y se arma la Sí. impresora. No, yo compré la impresora y empecé a desarmarla para hacerme luego la CNC. Porque tenía unos tornillos de bolas cojonudos, tenía algunas cosillas, un chasis de aluminio, o sea, fue una reconversión. Mm, Pero bueno, a ver, sí, cuando empecé con esa impresora, veía que había mucho material que se estaba tirando, impresiones fallidas, que no me salía bien la primera, o sea, warping, cracking, de todos los problemas mm, que ha habido y por haber, y empecé a acumular una caja de plástico basura, podría ser, pero yo lo veía como plástico potencial porque no es como el plástico de uso cotidiano, que está contaminado de mm, comida o de la basura o tal, no, este era un plástico recién salido de la máquina que estaba listo para volver a mm. fundirse, o sea, no hay que más que Mm. trocearlo. Y ahí se me ocurrió la idea de hacer mi propio filamento con una especie de fila extruder ¿Te la construiste tú o que compraste un me la extrusor? construí Vale. yo. No, no, cogí un tornillo o sea, una broca de taladrar Sí. madera, que tiene una sola vuelta. Conseguí un amigo que trabajaba en inyección de plásticos, un saquito de pellets, Mm, y ahí empecé a empezar a fundir primeros metros de mm, filamento. ¿Qué pasa? Que la extrusora funcionaba más o mm, menos. El problema estaba luego en el enfriado, bobinado, que no hubiera nudos, mantener la sección mm. constante, un montón de problemas. Entonces de ahí se me ocurrió la brillante idea o la locura de decir, vale, si fundir va bien, Mm, el filamento me da lo de menos, porque yo cojo la extrusora, la pongo en vertical y me pongo a hacer la mm, pieza. Entonces fui y dije, vale, pero esta extrusora en la impresora que tengo no va, mm, es grande, pero vamos, esto pesa más de 3 kilos y esto es mm. imposible. Entonces empecé a reducir el tamaño y conseguí hacer un primer extrusor con 8 milímetros de diámetro que empezó a hacer sus primeras impresiones bastante aceptables, Mm. por lo que el prototipo suponía. Claro, o sea, te quería preguntar una cosa. Cuando yo empecé con las impresoras y luego mi trabajo de fin de grado lo hice de una extrusora y me pasaba un poco lo que a ti. Era imposible sacar un filamento con sección constante, ¿no? Y, y Exacto. usaba estas brocas de madera, que no sé cómo se llaman, las llamaban auger en las tiendas en inglés, auger. Y, Salomónica, sí, yo lo encontré por roca vale, un salomónica poco o algo así. Salomónica, vale, y tú cortaste para quedarte solo con una vuelta. ¿O usaste toda la longitud No, de la... cogí la de 8 milímetros, eran como 200 milímetros de largo, Mm. y lo que hice fue cortando, a ver cuánto más tan pequeño puede ser el tornillo para que pueda fundir. Joder, pero claro, cuanto más corta hagas el usillo, ¿no? Y cuanto más pequeñito, más difícil es. Porque la Más granza, problemas claro. hay. Y Exacto. pues tú Sí, de cogiste el camino hecho, contrario a hacerlo fácil. sí, yo fui a complicarme. Sí, sí, bueno, cuanto más pequeño, mejor. El peso es muy importante en la impresión 3D y el tamaño también. Entonces,
fue eso, y más pequeña, más pequeña, más pequeña. Al principio era con una de 12, Mm, pero todavía la veía muy grande. Además, el motor, cuanto más diámetro tenga el tornillo, más par necesita el mm, motor para poder girarlo. Entonces mm. fui reduciendo el diámetro, 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 hasta, digo, ¿cuánto es el mínimo posible para imprimir un pellet de 3 milímetros? ¿Sabes? A mí me pasó, o sea, me pasó al revés. Como yo tenía, mi broca debían ser 15, 16, 18 milímetros, era más gorda, y yo empleaba toda la longitud, porque como, Mm. bueno, no sé, me tocó hasta hacer los cálculos. Me salía que cuanto más largo era, menos sensible era como a las variaciones de si entraba un pellet más, uno menos, si giraba más rápido. Y, Así es, así es. y yo quería hacerlo al revés, yo quería una broca más grande, un no sé qué, una extrusora Más grande. enorme, y tú querías al revés, que fuera pequeñita, ¿no? Para Sí, montarla. yo en ese sentido lo que hice fue no trabajar tanto en el tornillo, sino en la camisa. ¿Vale? En la camisa, las primeras versiones tenía una ventana lateral Mm, por donde entraba, o sea, como si la pones la ventana que queda arriba cuando mm, está en posición horizontal, lo giras y queda en el lateral cuando está en posición vertical. mm, Pero claro, vi que era efectivamente insuficiente, o sea, que había veces que no tragaba el pellet y mm. no mantenía continuo el flujo. Entonces lo que hice fue una especie de embudo en la parte de la camisa, donde, o sea, donde está la parte fija del tornillo, o sea, Mm, del extrusor, donde va alojado el tornillo, y a esa le hice unas estrías, unas ranuras, o sea, un guiado en todas las direcciones para que el pellet siempre pueda entrar desde cualquier punto, no mm. solo desde un punto lateral. Ah, vale. Entonces, de esa manera se pudo homogenizar muy bien el flujo. Todavía hay ciertas Ah, fluctuaciones, bueno, más o menos un 5%, un 10%, pero bueno, ya es por lo pequeñito que es y son daños colaterales a tener un extrusor de menos de que 200 sí, milímetros. qué guay. O sea, vale, pues es que nos hemos metido un poco ya a lo esto, entonces, Técnicos. entonces, si puedes explicar cómo es un extrusor, igual tu modelo que una de filamento, las partes que tiene la tolva, pues la camisa, el busillo. Sí. A ver, las partes son básicamente la misma que el de un extrusor de filamento. Hay un actuador mecánico, que es el motor paso a paso, una resistencia que aporta calor, un termistor que sondea la temperatura, o sea, para saber cuánto está eh, calentando la resistencia, y luego un disipador de choque térmico y ya, bueno, todos los accesorios que puedas ponerle, que si un bellet out, que si un ventilador de capa, que si no sé qué, o sea, pero en esencia el movimiento, la mecánica es la misma en componentes eléctricos. Luego, pues a nivel mecánico es lo que cambia un poco, pues que el tornillo va girando y va añadiendo presión en la punta para poder fundirse. Vale, o sea, que ellos no ven las imágenes Ya. que de la presentación no se ven, pues sería como tienes el usillo o el tornillo, que aparte tiene que tener una forma muy especial, ¿no? Para controlar, Ujú. supongo que es la presión, me parece, ¿no? Sí, el tornillo, bueno, tiene que tener en su parte más alta, lo que sería el plástico frío, tiene que tener pues, la suficiente capacidad para que quepa el grano entero Mm, y a medida que vamos acercándonos hacia la punta del extremo caliente, pues tiene que ir comprimiéndose para extraer el aire y que la fusión sea más homogénea, mm. para que no queden burbujas y bueno, que sea un flujo continuo y estable. Claro, para que lo entienda la gente, no. Ya, si usas una broca normal, estás limitado, no es un tornillo tampoco como esto, ya esto es un diseño que tiene que tener el canal, pues eso, que vaya haciéndose cada vez más pequeño, que tiene unos parámetros. Y luego tienes, supongo que el choque, la zona esa de choque térmico es para que no se caliente todo el pellet antes de entrar, ¿no? Para separar un Ujú, poco la zona sí, fría de la caliente. Y luego exacto. tienes un cilindro que lo recubre, que es lo que llamas camisa, ¿no? Mm. Para calentarlo. Mm. Y Sí, una... que mm, normalmente es de latón porque Ah, tiene buena vale. transferencia térmica y aunque no es muy resistente, pero bueno, el mayor desgaste suele estar siempre en la boquilla, en el conducto más pequeño. Mm, Eso hay, pues, usamos boquillas de 3D, que hay un ecosistema completo de aceros endurecidos, rubíes, que si no sé qué, no sé cuánto. mm. Y yo tenía entendido cuando hice el tema del que del TFG, que normalmente en una extrusora pues grande, ¿no? De las de fundir y filamento, es el Ujú. propio roce de dentro del tornillo el que funde el material, ¿no? Vosotros sí le Ujú. aportáis temperatura, ¿no?
Sí, bueno, obviamente tiene que estar todo caliente, pero sí es cierto que, a ver, la ciencia del dinámica de fluidos dice que el tornillo lo más pulido posible y la parte estática, o sea, Mm, la parte móvil, que sería el tornillo lo más pulido posible, y la parte estática, la camisa, sea no rugosa, pero sí que tenga cierta resistencia al mm, plástico. O sí, sea, que por el tornillo se lubrique bien, pero por la camisa que se esté quede fijo, ¿no? Mm, bien rozado. O sea, que el plástico vaya rozando con presión para que vaya plastificando. mm. Porque una vez que llega a la punta es muy poco el recorrido y cuando llega a la punta tiene que estar completamente fundido porque si no puede haber obstrucciones, o sea, una pieza, o sea, un pellet que no se haya fundido del todo, puede tapar directamente la boquilla. Mm. ¿Y podrías llegar tú a forzar el material sin aportarle calor extra, solo con esas fuerzas de No, en roce? el plástico, a ver, sí, lo que pasa es que igual unas presiones estratosféricas, o sea, Mm, depende del material. Sí es cierto que, por ejemplo, cera o materiales basados en cera es muy poca la temperatura que hay que aportar porque la propia presión ya lo plastifica mm, a la temperatura ambiente, por así decirlo. mm. Pero nada, hablando de plásticos, habrá unos más que otros, pero sí son presiones estratosféricas. O sea, el fundir un calor, o sea, fundir un plástico solo por presión es muy alta la... Vale. Y luego, otra de las cosas que has dicho que me llama la atención, que usas un motor paso a paso porque tienes, claro, que controlar cómo va el flujo por la boquilla, ¿no? ¿De acuerdo? Sí, eso es igual que cualquier otro eje de la impresora, o sea, para adelante, para atrás, o a determinada velocidad, o para arriba y para abajo, Mm, tal. Y lo mismo que nuestro sort de filamento, avanza 10 milímetros, retrocede 2, avanza otros 20. O sea, esto hacerlo con un motor de continua es mm, imposible porque hay unos parámetros que tiene que ir leyendo el G-code mm, para hacer eso, extruir o no extruir. mm. Eso es nada, el motor paso a paso lo soluciona perfectamente. Va, y tiene una reductora, ¿no? Porque necesitas un poquito de fuerza para Sí, mover el... sí, ciertamente la reductora libera el par al motor y no hace falta que trabaje con tanta potencia. Y bueno, de hecho, las primeras versiones, las reductoras eran muy pocas y no funcionaban. Era un 2-1, 3-1, Mm, hasta que no pusimos 5-1, no empezó a ir bien. Y luego ya sí puedes poner 14-1 o 20-1 o 100-1, pero bueno, siempre sacrificas la velocidad. mm, O sea, porque cuanto más ratio de reducción tengas, más velocidad tiene que trabajar el motor y bueno, ahora no hay tanto problema porque las impresoras son de 64 bits y tienen un movimiento de pulsos por segundo, pero mm. en las primeras de 8 bits había un límite, Ah, o sea, llegaba un momento que ponía 3.000, 4.000 pasos por segundo por milímetro, o sea, por unidad al extrusor, y es que la impresora se iba entrecortando, o sea, no daba el driver a dar tantos pasos por milímetro, entonces por eso decidimos una ruptura intermedia, un 5-1, mm. y bueno, en las siguientes generaciones ya nos adaptaremos a las nuevas placas de 64 bits que ya tienen un chorrón de pulsos por segundo y ya podemos poner reductoras de 30-1, 50-1, las que sean necesarias. Bueno, no, nunca llegué a pensar que con esa reducción o con la que sea, vamos, que el límite iba a estar en que no podías mover el motor lo suficientemente rápido por la placa. No, no sé. Claro, porque las placas tienen un pulsos por segundo de límite. Mm. Pero bueno, ahora las placas modernas ya, además con el clipper y todo esto, que van súper altas de velocidad, no hay problemas con esas cosas. Y, Entonces, la V4 está un poco obsoleta porque se diseñó cuando todavía las placas eran, las estándares, por ejemplo, por lo menos, eran más básicas y ahora estamos, bueno, en otros tiempos. Han pasado ya 5 o 10 años. O sea, es que somos muy tengo antiguos. aquí la evolución en la pantalla. Mira, la primera versión fue en 2014, pues se fue presentada la Printer Party de León, Mm. la segunda edición. Y a partir de ahí, bueno, bueno, la V3 en 2018, 2019, la V4 desde el 2020 a 2022. Mira, la V5 iba a salir en 2023, pero ya vamos a cambiarlo para 24. 2024.
¿Y cómo juegas con el motor? Porque podrías haberle puesto un motor NEMA 23 o no. En el propio NEMA 17, que es para que la gente lo entienda el tamaño del motor, hay de diferentes Sí, pares, ¿no? De diferente fuerza, sí, digamos. está el pancake, que sería, pues, creo que 20 milímetros de lo que es la longitud. O sea, el NEMA, el imán de neodimio es el mismo. Mm, Pasa que uno, luego están los de 30 milímetros, los de 40, creo que llegan hasta 60 milímetros, que vas poniendo, duplicando vale. los nemas, o sea, los neodymium Mm, magnets para tener más par en el mismo diámetro de motor. En un EMA 23, en una impresora de escritorio, un Artiri, una Prusa, lo que sea, ya es desorbitado. O sea, la idea era mantener la misma estructura de motores, además de que un EMA 23 necesita otros drivers, incluso más potentes, mm, y drivers externos o esas cosas. Entonces, por simplificarla, o sea, por mantener una coherencia de mm, producto en una impresora, pues usamos NEMA 17, mm, que es, a ver, el estándar. Estos tienen una reductora integrada, mm. pero bueno, siempre si hay una gama comercial, o sea, dentro del mismo NEMA 17 con Sí, reductora, hay está muchos la 5 a pares, 1, ¿no? Bueno, puedes 14 a jugar con 1, la 20 a 1, reducción o o sea, con el par. eso, cambiando la longitud del motor o las fases de planetarios que lleva dentro de la reductora, se puede conseguir muchas opciones, Mm, tanto de potencia como de par vale. de reducción. Y me llama también la atención el tema de la boquilla, ¿no? Al final tienes una zona ya, no sé si llega al tornillo o no, pero una zona que sería como el extrusor de una impresora normal, con un bloque y una boquilla estándar. Sí, sí, no. De hecho, bueno, la resistencia es estándar, es una 20, o sea, 6 milímetros por 20, bien de 24 voltios, de 12 voltios, 50 vatios, 70 vatios, o sea, ahí también hay un ecosistema muy importante. El termistor es de 3 milímetros, o sea, se puede poner incluso un termopar, o sea, el alojamiento donde va el termistor es estándar también, la boquilla es de 3D, o sea, múltiples opciones de diámetros, incluso autocaudal y cosas de estas CHT de Bontec, que en este caso no hacen falta porque el material viene fundido desde arriba. Pero bueno, hay 20.000 opciones. Mm. ¿Y qué tipo de, Y los motores. mm, qué tipo de Sí. boquilla es la que se suele usar más con la UP? Bueno, la UP es A tu ver, producto, Universal Pellet Extruder, sí. V4, ¿no? ¿Qué boquilla suele nosotros usar? entregamos, nosotros entregamos de serie una 08, Mm, que es un término medio y óptimo para el diámetro de tornillo y lo que estamos intentando hacer un poco más grande que de lo normal, mm, pero sí admite desde 0,2 hasta un milímetro con dos, sin problema. O sea, nosotros entregamos una boquilla, pero el usuario puede cambiar por cualquier otra. mm. O sea, sin problema. Además, es un cambio fácil, no hay que ajustar con el barrel como en los extrusores de filamento, es sacar una boquilla, meter la otra, porque va directo al barrel, no Mm, hay el ajuste entre el barrel y el bloque de aluminio que está intermedios, no, es un cambio rápido mm. y, y nada, no sé. Y has comentado hasta 1.2 porque ya a 1.2 tenéis problemas con el suficiente flujo o... No, a ver, sí, de hecho sé de gente que ha cogido boquilla de 2 milímetros hasta de 5. ¿Qué pasa? Que cuanto mayor sea el caudal, bueno, mayor es la sección, el volumen también es mucho mayor y entonces la capacidad de fusión del pellet es limitada. O sea, lo que Mm, tendrías que ir bajando velocidad de capa, mm, o sea, velocidad de impresión o la altura de capa mm, para poder tener pues, una impresión. O sea, el caudal nosotros lo hemos calculado así con plástico, en el mejor de los casos, que sería un plástico ABS de alto flujo o polipropileno, que también fluye muy bien, y nos daba pues, casi 200, 300 gramos la hora. mm. O sea, Que eso antes estaba bien comparado con filamento, pero bueno, ahora los trozos de filamento tienen mucho más par, tienen más capacidad de fusión por las boquillas CHC, mm, CHT, o sea, de las de 3 a 1. mm, Eh,
o sea, está cerca, bueno, por eso el pellet necesita una nueva evolución. Vale. Y, o sea, o sea, esto me parece súper interesante, ¿no? Primero, los plásticos que más caudal puedes conseguir son, por ejemplo, el ABS es mejor que el PLA en este caso. Es más fácil Sí, hacerlo fluir. sí, bueno, es que hay un factor la capacidad de fusión del extrusor, Mm, hay un factor que es la transferencia térmica del propio material. mm, O sea, el, el calor que recibe el material desde el exterior, mm, desde la resistencia, hasta que se transmite dentro del propio material, eso es un factor clave para poder mm. fundir, porque no es lo mismo calentar la película que está en contacto Sí, directo con la resistencia que todo lo que está por detrás que ya tiene que transferir el calor del mm, propio material. Y en eso hemos visto que el ABS y el polipropileno, polietileno tienen habrá otros, que no te digo yo que no, pero mejor que el PLA. El PLA le cuesta transferir el calor y el ABS y el polipropileno va mucho mejor. mm. Que bueno, luego tiene otros problemas, que Lo echas, luego cuando... es más difícil que te salga la pieza bien. Eso, porque el warping, el cracking y todo eso son mucho más mayores. Sí, No sé si tiene algo que ver una cosa con la otra, pero... no lo Ah, sé. bueno, y luego también el PTG le pasa lo mismo que el PLA, Mm, o el PET, que les cuesta agarrar temperatura. mm. Y esto que has comentado, pues que hay como un flujo máximo ya que es difícil conseguir extruirlo, es por la temperatura, o sea, aparte de por el material, es por la temperatura, también por el tamaño del extrusor, supongo, ¿no? Sí, a ver, hay ciertos trucos también para poder, por ejemplo, cuando escribimos con boquilla fina a capa baja, o sea, un boquilla 0,4, 0,6, a capa 0,2, 0,3, el material que está entrando en el extrusor tiene un avance muy pequeño. Mm, Entonces, en estos casos es conveniente incluso bajar la temperatura porque ese tiempo que está dentro mm, es mayor que el tiempo que está en un extrusor de mm, filamento. Y si queremos más flujo, pues bueno, lo primero, subir un 10%, un 20% la temperatura, mm. subir la resistencia, en vez de ponerla abajo en la punta, la subimos un poco hacia la parte fría Vale. para que caliente antes el material y incluso pues, se puede poner una reductora más, una 14:1, para forzar el plástico sólido a seguir avanzando Mm, en la parte sólida, en la parte fría, para poder y bueno, no sé, haciendo modificaciones, incluso subir la potencia del driver, refrigerando el motor para absorber ese exceso de potencia que tiene del driver. Bueno, qué interesante, pues esto ya o sea, es ingeniería de configuraciones puede verdad, haber muchas. sí. Y luego otra cosa que también has ido comentando es que la impresora pues ve tu extrusor como si fuera un extrusor más. La única diferencia está en los pasos por milímetro, entiendo. O Sí, sí. si puedes Sí. explicar un poco esto. A ver, sí, de cambiar de un extrusor de filamento a uno de pellet, nada, ir intercambiando el cableado para cada uno de los elementos que correspondan. Y luego a nivel de firmware, el PID, o sea, hacer el ajuste del balance de temperatura Mm, para que no fluctúe mucho la curva de temperatura, mm, o sea, mantenerla lo más plana posible. Pues hacer un autotune con el M303 y ya está. Y los pasos por milímetro, lo que pasa es que el tema de los pasos por milímetro no es lo mismo que, por ejemplo, lo tenía aquí explicado que, no sé dónde está. mm, No es lo mismo extruir un cilindro, que bueno, es un filamento, no deja de ser un cilindro mm, de una altura muy larga, mm. que tiene un volumen Conocido. específico, o sea, determinado por la tolerancia, Mm, y independientemente de la temperatura, la velocidad o el material que sea, o independiente de tal, cuando el motor extruye 10 milímetros, salen 10 milímetros. mm, En este caso el pellet está un poco a mano del caos. O sea, quiere decir que el avance del plástico mm, dentro del tornillo tiene cierto patinamiento, o sea, como si fuera un embrague. mm, De tal manera que
no subir determinada velocidad o sea, no es una ecuación directa, siempre hay márgenes que se van perdiendo. Mm, Me explico. No es lo mismo destruir a tanto de velocidad a 30 milímetros por segundo que a 60, por ejemplo. mm, No es el doble, sino que es el doble más un poco más porque es unas pérdidas por fricción que se quedan por el camino. mm, O lo mismo por temperatura, o por incluso dentro de los propios plásticos. Cambias de un plástico a otro y ya los pasos por milímetro ya varían. mm. Eh, Incluso pigmentos. O sea, cuando tiene un pigmento o tiene otro, también varían la viscosidad, la fluidez y todo. Pues, una vez que está calibrado el plástico para un plástico, se repite. O sea, siempre que ese plástico tenga las mismas condiciones, tamaño, densidad y tal, pero me refiero que es un No poco. es tan sencillo Hay que como el ir, plástico. hay que ir Mm, jugando, hay que ir jugando con el multiplicador del laminador, mm, diámetro de evento, o bien el multiplicador de extrusión, mm. en el laminador o en tiempo real el flow rate. O sea, ir dándole más flow rate hasta que consigues una mm, calibración óptima. A partir Mm. de ahí, bueno, pues a empezar a laminar siempre que tengamos ese material con esos parámetros. Vale. Que si subes lo que te digo, si subes la velocidad de extrusión o la altura de capa o hay Mm. un factor más amplio de extrusión, pues va a haber que hacer ciertas calibraciones previas. No es tanto llegar a imprimir. Vale, vale. O sea, a ver A si la gente me... que me, a la gente que me dice, oye, que quiero imprimir con pellet, y yo, ¿sabes imprimir con filamento? Y no, es que todavía no he empezado tal. Bueno, pues empieza a imprimir con filamento. Cuando adquieras las habilidades necesarias para imprimir con filamento, estarás preparado para imprimir con pellet, porque es un plus más. O Vale, sea, hay que tener vale. ciertos conocimientos más de los Yo plásticos no lo y del sabía. extrusor, la mecánica. O sea, tú cogerías primero, digamos que en la impresora le cambiarías los pasos por milímetro, que Mm. sería por decirlo así, como la velocidad a la que va girando por defecto el tornillo, ¿no? Y ya según el Ujú. material e incluso la cantidad de flujo, ¿no? Para una velocidad, temperatura, altura de capa, tendrías que irlo más o menos calibrando con el multiplicador para cada caso. Sí, sí, así es. Sí, o sea, Con el flow rate sobre la marcha y luego cuando ya tienes, yo qué sé, el 150% sobre lo que había laminado. mm, Bueno, pues ya te guardas un perfil, el multiplicador 150, y ya cuando lo vuelvas a dar a imprimir, bueno, pues ya está preconfigurado, por así decirlo. mm. Y bueno, bueno, ya que damos muchas vueltas, pero toda esta configuración también es para que la gente a lo mejor pueda imprimir una pieza que es más grande, no sé, o bueno, también aparte de materiales más complicados, etcétera. ¿Qué tipo de piezas suelen salir de la máquina? Por dar un poco de contexto, aunque sea más. A ver, nosotros habíamos definido para el tema del reciclaje. Mm, O sea, no tener que hacer filamento, o sea, simplemente triturar y volver a imprimir eh, sin tener un paso intermedio de fusión de plástico, de filamento, con los problemas que tiene el filamento, era una de las fuertes. Lo que pasa que, bueno, nos hemos encontrado que no es tan fácil reciclar al 100%, mm. siempre hace falta un porcentaje de material virgen y que hay otras aplicaciones o sea, por ejemplo, materiales que no están disponibles en filamento o directamente no son filamentables. Mm, O sea, o bien porque necesitan un lote mínimo de 100 toneladas para poner la línea de extrusión en marcha mm. y lo que tienen son pequeños lotes de material. De hecho, el público objetivo, o sea, a quien realmente le viene bien el pellet extruder, no es tanto a gran formato, porque para eso están los extrusores de medio metro de Que diámetro, son más de largo. grandes, ¿no? Mm, Sí, ahí estás, es otra élite de la impresión, ¿sabes? mm. Pero sí para materiales eso, pequeños Muy lotes para especiales, investigación. exacto. Mm, I+D materiales, yo sé, universidades, centros tecnológicos o todo esto que tienen que verificar o validar ciertos materiales para la impresión 3D o cualquiera de otras de sus aplicaciones y solo tienen lotes pequeños que no consiguen filamento o dicho, o sea, lo que te decía antes, que no son filamentables porque son muy quebradizos, porque no tienen las condiciones para ser flexibles como ser bobinados o que son materiales extraordinariamente caros
que para hacer 1 kilo de, de bobina pues, Tienes que es tirar una otro. millonada. Mm, Entonces, mm, es, las ventajas, eso. Bueno, también hay mínima degradación del material, porque el material cuando está filamentado mm. ya ha pasado un proceso de calentamiento que hay algunos materiales que en ese proceso ya se degradan y no se podrían volver otra vez a fundir conservando las propiedades del ¿Y material. qué Eh, tipo de plásticos, bueno, o materiales, que no lo sé, les pasa esto? Porque no es la primera vez que lo digo, la verdad. Algunos de tipo biomédico, Mm, o sea, si el material está certificado para que se funda una vez, mm, para hacer una prótesis o hacer no sé, que está certificado para solo un uso de fundición, si estás haciendo 2 usos de fundición, ya tienen que certificarlo otra vez. O mm, sea, yo he visto que materiales, por ejemplo, de aeronáutica, automoción mm, o ferroviaria, que es el pellet, está certificado para inyectar en molde o ser transformado una sola vez. mm. Pero si ya pasa por filamento y luego tiene que volver a fundirse en una impresora 3D, ya tiene que pasar una segunda certificación. Es lo Mm. que me han contado. O sea, no me he visto yo en ese caso, pero sí algunos me han dicho, oye, pues sí, claro, estos materiales que tal, cual. Y viene muy bien. Y luego eso, mínimos lotes de material. O sea, para imprimir una pieza con el pellet extruder solo hace falta el peso de la pieza más 10 gramos más, que es lo que se queda en el extrusor Mm, o las purgas. Eh, Mínimos tiempos y costes por el tema de ahorrarse el proceso de filamentado. O sea, mm, desde que se formula el material hasta que puedes imprimir con él en una pellet extruder, es salir del laboratorio y a imprimir. O mm. sea, se pueden testear múltiples grados de cada material con Directamente. un Mm. tiempo muy rápido sin tener que pasar por los... Que luego, cuando está certificado cierto material, bueno, ya lo mandan a filamentar y a todos los procesos, pero en lo que es la previa de validación de materiales les viene muy bien. Mm. Y bueno, la versatilidad, que hay millones de materiales que ni siquiera sabía que existían. Y bueno, pues la compatibilidad con esos. Vale, así, bueno, esto viene muy bien porque aunque luego profundicemos más en las aplicaciones, ya la gente también tiene una idea de para qué se usa, que aparte que no es solo para reciclar, que tiene un montón de usos este. Claro, y también alto flujo, que yo personalmente pensaba que era también uno de los usos Sí, a principales. ver, no alto flujo como las que te digo, de las extrusoras de 1 metro de longitud, Mm, pero sí un término medio. O sea, un poco más de las de 200 por 200, que son las estándar de escritorio, mm. pero no tanto de las de 4 metros cúbicos. O sea, Vale. un 500 por 500 a 1 metro, 2 metros cúbicos sería un poco media escala. O sea, no gran escala del todo, sino para una media escala con boquilla, o sea, haciéndole sus ciertas configuraciones, boquilla de 2 milímetros, una resistencia, incluso doble resistencia, un motor paso a paso con más potencia, un driver apropiado para ese motor y algunas cosillas se pueden hacer. He visto casos de imprimiendo con 2 milímetros de boquilla, o sea, Mm. bastante Y yo importante. aquí veo que, bueno, también por eso se usa, ¿no? Si consigues un flujo más alto, pues puedes ponerle una impresora muy grande y eso tiene otra ventaja añadida, que puedes reciclar o usar el material directamente en pellet. Entonces en piezas grandes, que es ya que marca la diferencia el precio del material, Del material, no es lo mismo exacto. comprarlo a 5 euros que a 20 o no sé cuál es el precio Exacto. de los pellets. Sí, a ver, depende también de los lotes que compren Bueno, lo primero, no hay una red de distribución tan grande como la del filamento, o sea, no Mm, consigues kilos sueltos así en cualquier tienda, mm, que bueno, ya se empieza a ver un poco, pero bueno, normalmente el que compra un extrusor de pellet es porque tiene acceso a toneladas de pellet, por bien sea por plásticos de inyección, plásticos de transformación, o sea, de suministro industrial. mm, Y ahí ya los precios pues son mucho más baratos. O sea, creo que hasta 1 kilo o sea, 1 euro el kilo. O mm. sea, muy baratos. Claro, ahí sí es Hablando de muy toneladas, atractivo evidentemente. poner una UPE o un extrusor de pellet en una máquina de medio gran formato y poder utilizar, en vez del filamento, poder utilizar el pellet directamente y ahorrarte el coste de comprar el filamento. Ujú. Mm. Claro, está muy chulo. Y el tema este que hemos contado un poco antes del control del flujo, ¿no? Que entiendo que es como la mayor debilidad de los extrusores de pellets. Sí,
¿Cómo lo hacéis Bueno, a ver, vosotros? las tres debilidades que tenemos Mm, así pendientes, que son el talón de Aquiles del pellet, es el control de flujo que te explicaba antes, de calibrar el material, lleva un proceso. Normalmente en una impresora lo que calibras es el extrusor mm, y ya está, te olvidas. Y luego el material, bueno, pues puedes subirle, bajarle temperatura o lo que sea. mm, Y el extrusor tiene unos pasos por milímetro. No, en este caso tienes que calibrar el extrusor a cada material con el que vayas a trabajar. mm. Está el tema de que el conocimiento que requiere el usuario para hacer estas calibraciones sin que sea frustrante. O Mm, sea, me refiero que no es lo que te decía antes también, que no es lo mismo empezar a imprimir con filamento que empezar a imprimir con pellet. O sea, mm, el imprimir con filamento tienes que tener unas nociones de laminado, de temperaturas y tal, y en el pellet extruder esas habilidades del laminado son las mismas, pero tienes que tener cierta en cuenta pues, los tiempos, las velocidades y las temperaturas de fusión que corresponden al calibrado de cada uno de los plásticos. mm. Y otro talón de Aquiles que todavía me dicen, o sea, 50 gramos y que me dicen que es muy pesado. Y yo, bueno, pues será pesado Para moverlo muy para una rápido. Bamboo Lab. Mm. Sí, sí, para una Bamboo Lab será pesado. Pero vamos, No, ya, es menos de un kilo. O sea, en la mayoría de las impresoras la cama es la que se mueve en y suele ya pesar pesa eso, un ¿no? kilo, kilo y algo. Claro, ya Claro. pesa eso. Entonces, o sea, está bien en una Core XI que el peso sea el mínimo, pero una normal en el que la mesa está moviendo un kilo al principio de la impresión y que al final de la impresión igual tiene 2 3 kilos, no me parece relevante que el extrusor pese un kilo. Pero bueno, ya habrá hay una línea de investigación en reducir todavía más el tamaño y el peso. Ya se verá en futuras versiones, puede ser. O sea, yo soy un poco de tu escuela, que es que al final la velocidad no es siempre lo más importante. Y la velocidad, o sea, la única, o sea, depende del peso, pues lo puedes mover un poquito más despacio o montarlo en una impresora un poquito más rígida y no va a pasar nada, nadie... Mm, Sí, bueno, a ver, viene muy bien también todo el tema este de utilización de las impresoras, o sea, mm, ponerle un acelerómetro al extrusor para ver las vibraciones que tiene, al Pellet Studio le viene de lujo, o sea, un extrusor que pesa 40 gramos, pues vale, sí, lo puede mejorar un poco. En el caso del Pellet le va a venir muy bien, o sea, mm, puedes conseguir movimientos mucho más fluidos sin esas reverberaciones de oscilaciones de la estructura mm, y, o sea, la verdad es que sería altamente recomendable mm. meterle un es que no sé cómo se llama, una calibración de la Sí, Sony, o es sea, que no sé cómo lo el input llaman. shader Sí, el input shader o no sé, sí, Impulse ese. Shaper me parece, sí. No lo he probado todavía, pero bueno, estoy metido en otros jaleos, pero sí le vendría muy bien. Me gustaría probarlo, vamos. Sí, y luego tienes tu extrusor y necesitas un sistema de alimentación. Entonces ahí tenéis varias opciones, ¿no? A ver, la alimentación básica, la que nunca Mm, falla, y es ponerle un embudo directamente al extrusor mm, y que por gravedad vaya cayendo. mm, Y además, es como el extrusor se está meneando para todos los lados, pues no hay riesgo de bóvedas mm, internas. Y lo que pasa es que, claro, depende mucho, tampoco puedes meterle mucho peso, ya que pesa un kilo, no puedes meterle otro kilo menos extra, mm, y que, o sea, aparte de que aportas peso, hay que estar pendiente de los niveles, o sea, que no se te quede sin nivel. Entonces, hemos visto que, a ver, hay otra opción que es poner el embudo arriba con 5 kilos mm, estático y con una manguera flexible llevarlo hasta el extrusor. mm, Pero hay problemas por el camino. O sea, o sea, el depósito directo al extrusor de pellet no puedes meterle más de 200 o 300 gramos. mm, En una tolva estática, el tubo flexible con pellet redondo va bien, pero con pellet cilíndrico, que son filamentos cortados, hemos tenido atascos, mm, o sea, dentro del propio tubo, que está siempre quieto y, o sea, cuando se mira el extrusor no se transmite por todo el tubo flexible y hay ciertas bóvedas dentro del mm, tubo y hemos visto que lo más funcional, es complicarse un poco la vida, pero lo más funcional es una tolva estática mm, que transmite
mediante una bomba neumática, bueno, una bomba de aire, mm, hacia el extrusor. mm, O sea, que la manguera está siempre vacía, solo es un conducto para llevar los pellets desde la parte física, de la parte estática, hasta la parte del extrusor. mm. Tenemos un prototipo, bastantes prototipos ya hechos, pero bueno, la última ya está bastante Yo lo he visto funcional, que es funcionar, con un... vamos. Sí, bueno, tú lo has visto en la party. Teníamos algún problemilla todavía por solucionar, pero bueno, ya está, siempre hay cosillas. Es, bueno, nada, la caja esta, Vale, o sea, una que caja negra en la que es la tolva, ¿no? En la que se carga el material y que tiene la electrónica y todo integrado. Vale. exacto, tiene todo lo necesario. Esto no se pone a la impresora, es autónomo a la Mm, impresora. Lleva su fuente de alimentación de 12 voltios y un sensor capacitivo que se pone en el extrusor. vale. Cuando baja el nivel, bueno, tiene un relé temporizador que le puede decir cuántos segundos de activación desde que se recibe la señal Mm, de nivel bajo, y luego dos potenciómetros que son para regular la dosificación, o sea, una aspa que va dosificando el pellet, y la presión del mm. ventilador. Depende de la altura o los metros que tiene que transportar, bueno, pues, se puede dar más potencia o menos potencia. Y esto se conecta con el extrusor mediante un tubo flexible de poliuretano, de los que se usan en la industria neumática, Sí. ¿De qué y hacia el diámetro? extrusor. Lo más pequeñito que hemos conseguido es de 12. 12 exterior, 9 Vale. interior. Y, Y se conecta al extrusor mm, y y ya lo carga directo. ya está la alimentación por Bowden. Entonces eso es como tienes que tener un sensor capacitivo en el Sí, extrusor, ¿no? Que es, le dice cuando te estás quedando sin plástico y eso exacto. es como un carril que tú metes aire y eso es lo que arrastra el pellet por todo el este. Sí, sería como parecido a un Venturi. Mm, Lo que pasa es que dosificado, porque el Venturi se autoalimenta mm. y por succión de arrastre de gases, pero no, en este caso tenemos un pequeño depósito donde van cayendo los pellets y directamente va saliendo aire hacia el ¿Y extrusor. cómo tuviste esa idea? Porque me parece que lo usan para mover los pellets hacia el extrusor, en las líneas de extrusión, o me ha parecido verlo por Sí, ahí. en las líneas de extrusión o en las máquinas industriales lo que tienen es un sistema Venturi, Mm, o sea, tienen un depósito pequeñito encima de la máquina mm, conectado a la saca de pellet. mm. Y entonces, normalmente en las industrias tienen un compresor de no sé cuántos bares de presión y tanto caudal, y entonces hay líneas de aire en todas las fábricas. Entonces, mediante una electroválvula abren la presión y succiona de la saca de Ah, vale. pellet, succiona el pellet hacia ese pequeño depósito y cuando para, cae en la máquina. Mm, Es más o menos así, lo que pasa es que yo no puedo poner el extrusor encima de la mm, máquina. O sea, la caja, o sea, esa pequeña dosificación, o sea, hacer el vacío encima de la máquina. mm. Entonces, lo hice un poco al revés, o sea, que sople desde la saca. Vale. O sea, en este caso no chupa de la saca es la propia caja, que caben 2 3 kilos Mm, y puede durarte 24 horas tranquilamente, mm. o sea, desde una carga y carga. Y a ver, luego también se podría hacer más grande la caja. O sea, tú cargas la caja y ella solita va dosificando a medida que la impresora vaya necesitando. Mm. No hay que hacer un pause, ni un parking, ni nada en la impresora, ni hacer nada en el firmware, porque Es el autónoma, sistema de ¿no? Ella va dosificación es mirando y autónomo. echando más. Sí, sí, él tiene el sensor. Cuando salta el sensor, hay un tiempo de dosificado. Ya está. Ese tiempo lo puedes calibrar en función de hacer unas pruebas. O sea, normalmente en 5 segundos, desde que baja el sensor, 5 segundos se llena como 20 gramos. Mm, Entonces va bajando 20 gramos, bajando 20 gramos, bajando 20 gramos. mm, No hace falta usar doble sensor, uno de alta y otro de baja. mm. Y lo has comentado, ¿no? Pero hace falta que el pellet que uses sea especialmente pequeño o con una forma en No, especial en general para todo el no, ecosistema de la UP. en este caso, o sea, en la tolva estática conectada con un tubo flexible hacia el extrusor, los plásticos que son cilíndricos, Mm, o sea, no los que vienen en bola, sino los que son cilindros, como un filamento cortadito, esos como no tienen la forma totalmente esférica, sino puede generar trapecios mm, y cúpulas interiores dentro de la tolva, del tubo flexible. En este caso, la tolva me ha funcionado con cualquier formato. mm, O sea, he tenido problemas
los sensores, porque antes usaba un sensor mm, óptico. Los sensores ópticos de estos de modulares de tipo Arduino, hay dos tipos, los de reflexión, o sea, que son las dos bombillitas y leen por reflexión al material que tienen delante, o de ranura y leen por barrera como las puertas de un mm, ascensor, o sea, que tiene que estar la carga intermedia. Con los dos tuve problemas, por ejemplo, con el sensor óptico de reflexión, el negro no me lo lee. mm, O sea, el plástico que viene negro no directamente dice que no hay plástico, porque como el negro es negro y absorbe toda la radiación y el sensor es de infrarrojos, pues el infrarrojos no refleja. Cosas, curiosidades que se he encontrado. Y luego también el de ranura pasa lo mismo pero con el PET. Con el PET que es totalmente transparente, que ah, tiene una transparencia muy mm, alta, no leía que no hubiera pellet, o sea, no leía que había pellet. mm, O sea, directamente se pasaban los rayos por el material y no era capaz de calibrarlo. mm, Entonces al final dije, nada, sensor capacitivo, que es un tocho así, mm. pero bueno, es lo que funciona. Y eso, para entrar en el propio canal del usillo del extrusor, para que se distribuyan bien, ¿no te hace falta que sea pellet pequeñito o puede ser cualquiera? He estado viendo y hasta cuatro, o sea, físicamente lo que cabe, una bola de sólida, de cristal o de acero que no se pueda fundir, por así decirlo, entre el tornillo y la Mm, camisa, caben, si no recuerdo mal, 3,5 mm, milímetros. En la parte más, o sea, donde ya estaría entrando el pellet a mm, fundirse. Lo que pasa es que por cuestiones del plástico, la naturaleza que tiene que comprimir y antes de tener la temperatura de fusión, o sea, lo que es la mm, transición vítrea, se mm, puede formar normalmente a la mitad de temperatura. En el caso del PLA, creo que la transición vítrea son 60 grados. O sea, a 60 grados ya el plástico no se funde, pero sí se puede doblar. Entonces, aprovechando esa capacidad del plástico, he podido llegar a meter pellet de 4,5 milímetros. Que mm, dices tú, no caben, pero sí caben porque el tornillo los va aplastando y los va comprimiendo. mm. Y que, Y y en, 4,5 milímetros es mm, un pellet muy grande para lo que es la industria, porque normalmente están calibrados y es entre 3 y 3,5. O sea, no hay pellet más pequeños. Hay eso y pellets mucho más chiquititos, de 1 o de 2 milímetros, mm, pero más grandes no me he encontrado todavía pellets más grandes. De mm, 4 o 5 milímetros no. mm. O sea, yo De pensaba que plástico, eso otros podía llegar materiales sin que no sean problema. plástico ya. ¿Y cuáles son los plásticos que haces? Para ponerlo, para que verlos todos juntos, aunque hemos hablado ya de A muchos. ver, he probado dentro de la industria de la impresión 3D, pues la mayoría, PTG, ABS, PLA, ASA, o sea, todos esos que sirven para impresión 3D, por algo son que sirven para la impresión 3D porque se imprimen bien y no tienen mucho warping y se pueden trabajar bien. Luego he probado otros plásticos del mundo de la inyección. Lo que pasa es que, bueno, por ejemplo, el polietileno y el polipropileno funden muy bien, pero luego no hay Dios que se apegue a la cama. Mm. Sí, bueno, puedes tener el truco de Sí, de usar embalaje, este sí. precinto de embalar, pero para determinadas geometrías. Coges una caja cuadrada y no te la agarra. O Mm, sea, algo cilíndrico que tenga poca base sí te lo agarra, pero cuando ya son superficies grandes y geometrías que no favorecen el mm, warping, pues tendrá warping. mm, Y luego también otros materiales, ya te digo, nylon, poliamidas, con cargas de fibra, carga de carbono, carga de todo tipo. Luego, pues, así, cosas que ni siquiera uno tiene pensado que son fármacos. mm, Fármacos. Y dices tú, ¿cómo se puede imprimir fármacos? Pues sí, pues por lo visto las cápsulas, los mm, medicamentos que vienen encapsulados, el plástico de la cápsula es o sea, se digiere mm, y es un plástico, o sea, se funda a determinada temperatura para hacerlo molde. mm, Y pues ese material se mezcla con los principios activos mm, del medicamento y se puede hacer fármacos que vienen ya con sus dosis. El proyecto este de investigación me suena que era pues gente que tiene enfermedades terminales que tienen que tomar 10 fármacos al día porque mm, tienen diferente
sea, que tienen cada uno su momento de administración, pues en una única pastilla están todos los fármacos del día. Están personalizados para cada usuario para que a las 12 de la mañana se degrade no sé qué de medicamento, a las 3 de la tarde el siguiente medicamento. O sea, que está como formulado para que distintos dosificaciones. Entonces, me pareció increíble. O sea, Pero eso es un esto lo he hecho material yo. Y, que plastifica o es polvo, porque he oído a veces también polvo y no sé si se puede sí, llegar a... creo que vienen en polvo, en formato polvo, y bueno, de hecho los principios, o sea, una pastilla, un fármaco, el principio activo Sí. de lo que es fármaco es un 0,1%, el Mm. resto es glucosa o sea, o sea, algo que se pueda manejar con la mano. No vas a tomarte 0,01 de un fármaco y se te pierde, se te cae, ¿no? Vienen, entonces, no sé, No, esta es una cosas aplicación, que... tú sabes que, tengo una Domobio que de nuestro Sí, amigo mira, los de Coldo, Domo tienen... y estuvimos mirando también con, por ejemplo, con el departamento por el servicio de farmacia del Hospital Gregorio Marañón, que estaban interesados en eso, y otros hospitales, en utilizar un extruder, un pellet extruder, o incluso, bueno, otros formatos que existen, como las jeringas, es decir, ya más el tema de las Sí, biotintas, pues eso para hacer fármacos que, como tú dices, o que tengan controlada la liberación o que tengan varios principios activos pues adaptados a cada paciente, con la forma también adaptada a cada paciente y como tener tu pastilla solo para ti, adaptada a tus problemas. Que hay gente que no puede tragar o que, como dices tú, toma muchas pastillas o porque los ritmos de liberación tienen que ser controlados. Entonces eso sí lo hemos estado mirando alguna vez. sí, bueno, dentro del mundo médico también no sería fármacos, sino Mm, implantes o biocultivos de estos de células madres. mm, Sería, bueno, pues un método es con las jeringuillas, que es electrospinning, o sea, mm, aplicar un potencial eléctrico entre el extrusor y la cama mm, y el plástico está diluido en la jeringuilla y van dosificando, entonces eso se estira, se estira, se estira, se estira y se hacen nanofibras, o sea, mm, del orden de pocos nanómetros, más fino que un pelo humano. Entonces, esas fibras se van depositando no es una manera controlada, no es como la FDM, pero mm. sí se va generando una telita de araña, una Sí, seda sobre la cual luego cultivan las células madre, o sea, meten células madre y las células madre se van alimentando de este material que es biológico, o sea, es como comida para ellas y se van haciendo lo que es el tejido, o sea, se imprime en 3D no las células, sino el soporte para que crezcan las sí, células. Y sí. se puede hacer cartílagos, o sea, médulas óseas, o sea, huesos y piel, que son Mm, así los tejidos más sencillos de imprimir. mm. Sí, Y bueno, otra variable es con el pellet extruder, o sea, no solo diluyendo el plástico, sino fundiéndolo, mm, sin aplicar soluciones. claro, entiendo aparte que es que hay plásticos que sí se pueden diluir bueno, en un disolvente líquido para meterlo en la jeringa y luego poder eso, hacer el hilillo ese con electrospinning, o los que no se pueden, los tienes que fundir y para eso puedes utilizar la UP, ¿no? Sí, y Ah, de vale. hecho creo que o sea, el depositado mediante fusión en vez de solución ¿Mm? es más controlado. O sea, Ah, cuando está fundido el material no es tanto una malla, un aerosol que va dispersando, sino ah, un hilo fijo que va directo a la depositación. O sea, creo que tiene más precisión en ese aspecto. sí, si llegas, o sea, esto que estás hablando del melt electrospinning, yo hablando un Mm. poco, no desde el conocimiento total, pero por lo que he visto. Claro, si llegas a controlar, si llegas a pegar mucho el cabezal a la cama, donde hay esa diferencia potencial, y a moverlo de manera muy precisa, intentarías depositar como una única fibra, ¿no? Formando la estructura que tú Ujú. quisieras, en vez de echar ahí el chorro como un spray. Exacto, exacto. Y son eso, boquillas de 0,2 para Anda. realmente lo que se deposita es 0,005, o sea, unas cosas, porque es o sea, el campo eléctrico el que estira los filamentos. Y no sé, unas cosas, unas Joder. técnicas No, que... no, me habían hablado de esto, me había hablado, vamos, Coldo de Domotec, pero no sabía que tenías esa posibilidad además de hacerlo con un extrusor de pellets
para poder fundirlo, Sí, alimentar, etcétera. Coldo está metido en eso. De hecho, creo que vi una pieza de él que era una combinación de la FDM tradicional y el melt electrospinning para hacer como a capas, o sea, una estructura Mm. sólida como cualquier otra pieza de FDM, integrando capas de nanofibras para hacer el cultivo. Sí, o sea, yo, eso, sabes que tengo aquí una Domovio y tengo el Mm, cabezal de FDM, el cabezal de las jeringas y el cabezal de electrospinning, pero no es melt electrospinning, al menos el mío, sino que es ujú, spray de piezas. Entonces es ya, verdad que puedes ir haciendo eso de combinar una estructura como macro, vamos a decir, con la FDM macro, sí, o exacto. como tú, con un pellet extruder. Por ejemplo, si tu material no es extruible en filamento, puedes ir haciendo como el macro y luego vas haciendo capas de nanofibras, otra capa y lo puedes ir mezclando. Ya está, es brutal, claro. Es como imprimir en dos colores, pero en este caso con dos estructuras. O sea, la macro, como Exacto. tú dices, y la nano. Claro, y tienes hasta cuatro, luego le puedes poner biotintas en medio, es brutal. Yo estoy aprendiendo ahora, no he entrado del todo aún, pero estoy aprendiendo el tema Uf, de eso es bioimpresión. un mundo. O sea, esto es como el país, Alicia en el País de las Maravillas. ¿Hasta dónde quieres entrar a una madriguera? Y bueno, hay madrigueras que prefiero no meterme, que igual no salgo. Y está chulísimo, joder. O sea, hemos hecho el repaso de todo el producto. Hay una cosa que me queda de esta parte como técnica también, que yo sé como que tú te hiciste tu propia CNC para hacer el Ah, usillo, que es la parte más sí, difícil de todo la UP. ya se nos olvidaba de ese tema. Sí, bueno, de hecho, a ver, vamos a ir a la foto del usillo. El primer usillo que hice, bueno, el primer extrusor de pellet funcionaba con una broca de madera, Mm, que te comentaba. Pero claro, la broca de madera está limitada por su geometría a sacar viruta, no a meter plástico. mm. Entonces me hice, el primer tornillo que hice, lo hice a mano, cogí una varilla de acero inoxidable, le puse una cinta alrededor haciendo la Ah, espiral y luego con la Dremel ir ahí poquito a poquito, poquito a poquito, bueno, poquito a poquito me duró 2 días haciendo un tornillo que, como bueno, si ves en la foto, no, es lo más parecido a mm, un tornillo de rascachapa, pero bueno, tenía su conicidad, tenía su propósito mm. para imprimir plástico. Y luego dije, bueno, visto lo visto, que esto funciona y que tal cual, vamos a industrializarlo, o sea, no voy a hacer tornillos a mano toda la vida. Entonces hice el diseño en 3D, hice el plano, hice bueno, lo que me pedían los proveedores de CNC para que puedan estudiar el caso. Y no sé si que no querían o no podían, o no querían, podían, no sé, no, me decían, o yo que era muy pequeño y para 4 unidades le iba a pedir, no se iban a molestar, que no se puede, que no se puede, que no lo podemos hacer, que no lo podemos hacer, que no lo podemos hacer. Así 3 o 4 o 5 que pregunté y dije, ¿para qué voy a seguir perdiendo el tiempo en esta cosa si, o sea, lo que necesito para hacerlo es lo mismo que una impresora 3D? Son 3 ejes, X y Mm, Z, y un cuarto eje, que es el giro del tornillo. Entonces, el cuarto eje era en las RAMs era la E, o mm, sea, lo que es el driver del extrusor. mm, Y dije, bueno, pues lo mismo que rota y, o sea, extruye y retrae, pues en este caso, pues gira o desgira mm, o sea, para hacer el tornillo. mm, Y claro, ¿qué problema había? Pues que hacerlo con CNC, o sea, con fresas de CNC, o sea, me hice la impresora, la CNC, o sea, el centro mecanizado, mm, con 4 guías, 4 tornillos sin fin, o sea, como, bueno, de hecho la Leapfrog que había comprado, mm, los tornillos sin fines de bolas, que tenían 3 cojonudos, dije uno para cada eje, me viene de lujo, 4 perfiles que tenía la impresora también y 4 motores y todo, monté la CNC y empecé con fresa. mm, ¿Qué pasa? Que la fresa, el acero normal lo come, más o menos, si consigues que no vibre la mm. máquina. Pero el acero endurecido, que era el material que estaba utilizando yo para hacer los tornillos, nanay, o sea, decía que nada. Entonces cogí y dije, bueno, pues en vez de fresa, pues a radial. La radial come lo que le eches y cogí, metí quité la fresadora y puse una radial de mano, totalmente, o sea, lo que era on-off, manual, y luego venga, a darle a imprimir. Y ni siquiera tenía puenteado en eso, el encendido apagado. Y empecé a hacer los tornillos y empezaron a salir bastante bien, porque otro tema es que el disco de desbaste tiene
un desgaste. Claro, se va haciendo más pequeño, ¿no? Entonces tienes que controlar eso. Claro, se va haciendo más pequeño, entonces, y se va deformando, o sea, no comes siempre, el disco cuando lo compras es de sección cuadrada, pero cuando va comiendo se va Ah, redondeando, vale. y no lo mismo que coma para un lado a que coma para el otro o tal. Entonces, del primer tornillo al último no tenía nada que ver. Y bueno, luego cambié el método, cogí un disco de 3 milímetros, el disco de 3 milímetros ya se deforma, pero bueno, al repetirlo 4 veces ya más o menos son todas más o menos iguales. Y, y nada, y luego ese material que está hecho en desbaste, que salen chispas por todos lados, pues, Sí. rebabas, o sea, la viruta, la broca queda con todas rebabas por todos lados, y ese ya hacemos el pulido a mano, ¿sabes? Nada, meterle otro disco de desbaste más fino y otro más fino y otro más fino, o sea, 3, 4 pasos de pulido para al final conseguir un acabado brillo espejo. Joder, brutal. ¿Cómo, Es, por qué, no sé si te metiste o necesitabas que estuviera endurecido el acero del Trusillo? Sí, a ver, el primer tornillo que ves ahí en la imagen es de acero inoxidable y el acero inoxidable, bueno, lo único bueno que tiene es que no se oxida, el resto se mecaniza mal, no tiene resistencia, o sea, estamos hablando de un diámetro de tornillo que son 8 milímetros, al cual le vamos a quitar otros 3 milímetros y va a quedar un único hilillo como un sacacorchos, o sea, un hilo de sacacorchos con un núcleo de varilla de 3 milímetros tiene que ser endurecido sí o sí, porque si no parte. O sea, de hecho, el tornillo que ves en la foto del mechero me partió 4 o 5 veces. O sea, lo soldaba y lo volvía otra vez a funcionar, pero vamos, que no aguantaba. Y el acero endurecido, pues aguanta mucho. O sea, todavía es el día de hoy que puede ser que 1 o 2 tornillos me los han devuelto porque ha partido y es porque el cliente le ha puesto un NEMA 23 con reductora, ¿sabes? Que bueno, esto no cubre garantía, pero bueno, te va a mandar otro tornillo. Joder, yo, cuando me contaste la Para que no historia, que necesites. era en la printer party, de la radial CNS de 4 ejes, yo aluciné. No sé cómo te metiste en eso, no sé si es la ingenuidad o el Porque, cacharreo, pero es que yo eso no lo haría nunca. Me daría hombre, pues un poco porque miedo. era lo que tenía en casa. O sea, al ser herrero, o sea, mantenimiento dura y trabajar con hierros, las radiales andaba todos los días por casa, o sea, incluso para cortar cartón, venga, radial, para allá. O sea, es una herramienta eh, muy mala por el ruido, las chispas y todo, pero Ya, puedes hacer cualquier cosa con ella. ya, pero tienes eso también, luego tienes que hacer 4 ejes, tiene que funcionar, Claro, tiene luego, que programar los 4 ejes, montarte la máquina, que sea rígida. Pues, a mí es que esto me parece una claro, pesadilla. el paso de coger una herramienta manual y hacerla un robot, o sea, eso fue todo el proceso en el que, bueno, al ¿Cuánto principio con RAMs tardaste? y pues desde 4 o 5 años hasta que más o menos funciona bien. Pero, o sea, al principio era la RAMs con sus limitaciones bueno, las limitaciones mías de programación. Luego ya cuando metí en Duet, eso fue, ¡oh, aleluya! O sea, añadir un eje y que se salga una pantallita y que puedas moverlo directamente o tal, eso ya fue, o hacerme las macros para cambiar de cabezal, la herramienta, bueno, eso ya fue bueno, un camino de ¿Y rosas cuando metí Duet. el, Y bueno, cómo hacías el y luego G-code? ya no es, Sí, espérate, un sí, momento, es que ya no es radial. Ahora cogí un mandrino de CNC de 2000 vatios con su portaútiles, o sea, ya no es la radial que mete un ruido de la Virgen, ahora es un mandrino más hecho para qué ello. guay. Los G-codes, a ver, los G-codes, esa fue otra aventura. A ver, ¿cómo fue? ¿Pero lo Al hiciste con un programa de principio, CAM o te pusiste a escribir o a modificar algo ahí? al principio fue un programa de CAM, un CAD-CAM, donde trabajaba haciendo moldes, trabajaba con el CAD-CAM todos los días y pues eso, simplemente hacer la espiral y hacer que la herramienta siga la espiral. ¿Qué pasa? Que claro, el CAD-CAM te hace el postprocesado, por así decirlo, pero el diseño de la espiral, o sea, la profundidad, el paso y todo eso, cada vez que tenía que hacer modificaciones, tenía que, con Cristo de la Virgen, porque luego en máquina, o sea, tenía que quitar el postprocesador del CAD-CAM para que la máquina me lo pudiera leer correctamente como yo quería, que no hiciera cosas raras. Y al final, bueno, a día de hoy, lo último que hice fue diseñar
paramétricamente, directamente, el G-code que va a tragar la máquina. Es decir, yo no necesito mayor complicaciones, simplemente ir del punto A al punto B con cierta velocidad y a ciertas revoluciones, o sea, y con cierta profundidad. Entonces, todo eso me lo hice en un programilla en el Rhino, no en el Rhino, sino en el Rhino, el Grasshopper, que es un plugin para Rhino, en el cual puedes parametrizar lo que quieras, o sea, hacer una fórmula matemática, hacer una sucesión de puntos y esos puntos convertirlos en, en G-code poniéndole letras delante. Entonces, al final, me hice yo los propios G-codes sin pasar por CAD/CAM ni historias raras. Solo quiero que vaya de punto A a punto B con cierta profundidad y a cierta velocidad. Entonces, y puedo editar en cualquier momento, puedo editar pues cualquiera de esos parámetros y que lo quiero un poco más, el ala un poco más estrecha, un poco más alta, pues edito esos parámetros que afectan a esa lista de G-code y ya hasta ese punto estamos. Bueno, eso Tecnificando me el parece tornillo. brutal. O sea, no sé, los líos que te han metido y las cosas tan raras que te ha tocado hacer para solucionar eso. Bueno, Eso es que eres lo que maker me de piden, verdad. Yo oye. es que ya me estoy haciendo no maker, ya me dedico más a papeleo, los emails y me Ya, estoy rehabilitando. ya te estás Sí, quitando, te estás quitando, que lo ¿no? echo de menos, pero es que también luego pienso en esas complicaciones y digo, madre mía, las cabezazos que te tienes que pegar. Complicarse por gusto, vamos, porque Y luego del... no me he llevado yo dedos de milagro. No, no, encima de La eso. máquina. Y luego, en la parte de, o sea, la has ido vendiendo. Yo ya te he dicho que es que hice un post sobre reciclar y claro, de vez en cuando me llegan emails de gente cómo puedo comprar el extrusor este que aparece, etcétera. La gente puede comprarlo en tu web y también has trabajado con distribuidores, ¿no? Sí, bueno, al principio me encargaba yo de la venta directa a todo el mundo. O sea, tengo países, incluso Sudáfrica, Japón, no sé, países que ni siquiera pensaba yo que iba a tener este alcance, pero mientras que el proveedor nuestro de envíos lo acepte, yo para allá lo mando. Pero ahora últimamente, los 2 últimos años, después de pandemia sobre todo, estoy trabajando más con distribuidores, o sea, con impresoras 3D, Filament to Print, otros distribuidores, un 2 3D Inc., que están en Europa Central, en Holanda, y otro que es Workhorse Robotics, que están en Estados Unidos. Los últimos 2 años ya no vendo casi a usuario final, sino que ya trabajo con ellos y ellos se encargan de toda la distribución al detalle. Y, o sea, Maker está claro que la parte de Maker te gusta, pero ¿te gustaba la parte de negocio o te gusta ahora? A ver, se pasa mal, ¿eh? Sí. O sea, estar en todos lados a la vez es no poder estar en ninguno. O sea, ahora que tengo resuelta más o menos la distribución, me he quitado un gran peso de encima. O sea, porque es que cada envío o cada paquete entre la preventa, la venta y la posventa es un. O sea, yo soy técnico, yo soy de meterme al ordenador o a las manos o tal, pero comercial o seguimiento de los pedidos o cara al público, esas cosas, lo lleva muy mal. O sea, ahí lo he pasado mal. Y de hecho, y aún más, el tema Hacienda, facturas Ya. y esto o sea, porque tengo un socio que me lleva todo el papeleo y tengo los distribuidores que me llevan eso. Si no, yo estaría ya en un manicomio, vuelto loco, con la cabeza al revés o tal, porque es que no se da abasto. O sea, o eres vendedor, o eres fabricante, o eres tal, pero todo no se puede hacer. Cuando tienes 1, 2, 3 clientes al principio, vale, sí, puedes medio hacer algo, pero cuando ya tienes una demanda tal, no. Es mejor mandar a gente que haga su trabajo y yo dedicarme al mío porque No sabía que tenías socio. ¿Cómo os juntasteis y os repartís el trabajo? pues es fácil. Yo me encargo de la producción y tú te encargas de los números. Bueno, no es tan fácil, o sea, bueno, hay cosas, pero bueno, el tema Hacienda,
constitución de la empresa, facturación, gestorías, incluso, Administración, ¿no? no Más el día a sé, día, a lo mejor eso. todo el tema de administración, si no es por el socio, no existe un pellet extruder viable en el mercado. Pues No viable técnicamente, sino viable todo lo que está detrás de una empresa. Todo el soporte. Bueno, tú que fuiste emprendedor con la Imprime One, esa lo habrás vivido en primera sí, instancia, pero, ¿no? o sea, yo, claro, yo sigo teniendo todo y estoy solo ahora, ¿eh? Y más la administración y tal lo tengo que hacer yo. Pero también es verdad que me extraña un poco porque, entre comillas, tu parte del trabajo es la más difícil. O sea, por ejemplo, vender sí es muy difícil y da mucho valor añadido, pero la administración es más sencilla, ¿sabes? La gente normalmente no empieza una empresa, a veces sí hay alguien como más de producto y alguien de ventas, pero no es tan común a lo mejor alguien de producto y alguien de más administración. Eso es más normal a lo mejor que esa persona también venda, que eso es súper importante para la empresa. Sí, sí, no, hombre, obviamente la administración no es solo administración interna, sino también es enviar los paquetes, logística, o sea, preparar las facturas, recibir los pedidos, o sea, todo lo que es trabajo, no sabría cómo decirlo, pero todo lo que es Te has quedado con la parte eh, produ- divertida, sí, yo te entiendo también. sí, bueno, sí, sí, bueno, divertida cuando sale bien, cuando sale mal, claro, claro. Sí, no, es eso, la parte burocrática, bien sea de papel o tipo que sea, no puedo con ella, o sea, no. Yo soy más de técnico, de manos, pero de números y ir a la gestoría, ir al banco, ir a tal, 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 no. ¿Y te diste cuenta rápido de que iba a funcionar? ¿O te costó mucho llegar a, pues eso, ya cuando estás un poco cómodo, tienes para vivir y todas esas cosas? O sea, ya tienes la seguridad de que va a funcionar y que lo vas a vender. Yo tenía una intuición, una llamada, o sea, no es tanto que yo haya escogido el proyecto, sino que el proyecto me escogió a mí. Mm, Es decir, yo cuando empecé con esto del pellet extruder, yo buscaba pellet extruder, las palabras clave pellet extruder, y en Google no había más que 4 dibujos. mm. O sea, digo, es un nicho de mercado vacío, o sea, no hay nada que cumpla estos requisitos. Luego ya sí, luego con el paso del tiempo, pues por pellet extruder ya te sale el Pulsar, te sale el Massive Dimension, o sea, salen pellet extruder de gran formato. Pero el pellet extruder de pequeño formato para impresoras domésticas, o sea, está desierto. Hay alguno que otro por ahí que está intentando arrancar o lo que sea, pero estaba desierto. Y yo, bueno, de hecho, por las redes sociales, el Google Plus, que lo Sí, cerraron, donde empezamos muchos ahí, también. sí, sí, ahí estaba en la comunidad de 3D Printing. Yo ponía, pues, por ejemplo, la foto del tornillo ese con el mechero, lo ponía, oye, y la gente me respondía con comentarios, ahora, qué buen trabajo, tal cual. Y yo, sí, es una puta mierda, o sea, pero yo quiero uno. Y yo, ¿cómo te voy a vender yo esto? O sea, la demanda ha hecho a la oferta, por así decirlo. Yo no tuve que hacer un proyecto y venderlo con campañas de publicidad y con tal, no, porque como era un nicho de mercado vacío, yo a nada que hiciera, ya había esa gente que lo necesitaba que me llamaba a mí para que lo hiciera. Mm. ¿Entiendes? Entonces, claro, entonces en ese momento paso de ser un hobby a ser un trabajo, a paso de ser un inventor en su cueva a tener una empresa que dé soporte a todas esas demandas. O sea, el paso de inventar a emprender Para ti es una fue fácil. transformación. O sea, porque claro, yo quiero uno, ala, vale, sí, yo te mando uno, tal cual, ¿cómo te pago? 200 euros por PayPal o lo que sea y tal cual. Y ya te dicen, oye, mándame la factura. Y yo, ¿qué factura? Entonces ahí empiezan los problemas. Y yo, claro, están pidiendo una factura, pero claro, yo soy un don nadie aquí, ¿no? Pues nada, hacerse autónomo, hacer todo el papel, claro. Cuando te das cuenta, hay un agujero que se llama Hacienda y en vez de 200, pues tiene que ser 400. Y cuando Exactamente. está el distribuidor por medio, pues otros 600. O sea, realmente es una cadena de valor que hay que crear desde cero. O ¿Dejaste sea, tu y es trabajo? el... ¿O, o A pronto? día de O... hoy, sí, no, hasta el año pasado estuve trabajando, pero a día de hoy ya tengo dos nenes, ya hay prioridades y ya no se pueden tener 24 horas al día. Entonces,
sí he visto también una creciente demanda, o sea, que las ventas estaban eh, van a más. solidificando, o sea, repitiéndose todo mes a mes, entonces ya o una cosa o la otra. Entonces ya dije el trabajo stand-by Mm. y voy a dedicarme a esto, a ver lo que puede durar. Y a día de hoy llevo un año sin tener nómina. Qué bien, O sea, enhorabuena. la nómina La nómina de tu de la sociedad. empresa, pero Y, o sí, sí. sea, y no fue difícil para ti, no solo el tema de la burocracia, o sea, por ejemplo, para mí lo ha sido a veces, pues más el de no tener seguridad de cuánto vas a cobrar, el ser un poco, lo que dicen que es una ventaja de ser tu propio jefe, bueno, pues el tú exigirte o ir a un sitio a otro, gestionarte tu tiempo. ¿Eso lo has sentido o no? Eh, ha sido eso, la transformación, o sea, el paso claro, tener todos los meses un dinero a ver, es que no ha sido un corto y empiezo, no, ha sido como dos curvas que se han cruzado en el Mm, medio y ha sido progresivo, o sea, ya había un momento de corte y decir no voy más al otro trabajo, pero porque ya la otra curva ya estaban mm, ascendiendo. Entonces, ha sido un problema antes, mm, que tenía que combinar trabajo y trabajo, mm, o sea, dos jornales. mm, Y en el otro trabajo era un trabajo de mantenimiento, pues yo que sé, un fin de semana, una parada de máquina que hay que estar 10 14 16 horas porque la máquina arranca el lunes y tiene que estar funcionando. O sea, ha sido un trabajo de mucha exigencia. mm, Y claro, y luego llego a casa y los pedidos por el parar pedidos y mm. o sea, ha sido luego viene el niño y ¿dónde me meto? Y luego viene la niña y yo, madre mía. Entonces, sí, ha habido momentos de locura máxima. Joder, pero eso me extraña que, o sea, me alegro mucho de que haya sido así también, de que haya sido gradual y de que no te haya supuesto problemas, porque claro, es que dejar la seguridad de un trabajo para meterse en otros problemas diferentes, que luego tú el tema de la burocracia lo hayas podido también confiar en otra persona, que te sea más fácil, joder, es un camino muy gradual y eso te ayuda a quitarte cosas de la cabeza. Sí, no, no, y todavía seguimos en ello. O sea, hay cosas que seguimos haciendo mal por inercia y hay que revisarlas. Lo que pasa es que cuesta más trabajo revisar las cosas que estás haciendo mal que seguir haciéndolas mal. Mm, ¿Sabes? El darse cuenta y decir, vale, si mejoro esto, voy a mejorar en otras, o sea, voy a poder dedicarme a otras cosas, pero solo el hacer el parón y decir, voy a modificar esto, que ya lo sigo haciendo como un robot, parar de hacerlo para decir, a ver, ¿qué estamos haciendo mal? Vamos a hacerlo mejor y empezar a hacerlo de nuevo. O sea, hay que buscar un punto óptimo en el que puedas dedicarte al 100% a la transformación. No sé si me explico. sí, o sea, no sé si es eso, pero que también cuando estás en el día a día ahí agobiado y al día te cuesta mejorar las cosas que a ti te apetecería o que mejorarían tu empresa o lo que haces o el tiempo o lo que sea. Claro, porque hay una Mm. inercia que dices tú, vale, si ha funcionado hasta ahora está bien, seguirá funcionando, pero no, tú sabes dentro de ti que dices tú, no puede ser, o sea, seguro que hay una manera mejor de Mm. hacerla. Lo que pasa es que encontrar esa forma, pues Y el es, tiempo, ¿no? De ponerte un claro, tiempo solo a hacer eso y a mejorar. exacto. Mm. Ahí estamos con la V5, claro, mejorando cosillas y Vale. cosillas y cosillas, pero claro. Si quieres te pregunto, solo para pasar por ellos, las aplicaciones, ¿no? Que hemos hablado. Sí, Lo primero que, estábamos, lo único, las diapositivas no las van a poder ver ellos, que es muy, ya, porque no están saliendo en el vídeo, pero uno es el reciclaje, ¿no? Que fue lo que empezaste. ujú. ¿Tú crees que el reciclaje, bueno, ahora sí tiene, pero es muy complicado de hacer funcionar, ¿no? Porque, no sé, todo el mundo tiene en su casa la pila de bobinas, la caja con las impresiones fallidas, pero es muy difícil hacerlo rentable, o sea, mandarlo a un sitio para que te lo estudian de nuevo es muy complicado. Tu producto ahí sí que como que te da la opción de poder utilizarlo tú mismo. Sí, a ver, el problema del reciclaje es la automatización del Mm, proceso. Es decir, como el plástico que vas a reciclar necesita quitar contaminantes, o sea, mm, otros materiales que no son el plástico, o bien sea por limpieza o por separación mecánica, porque hay piezas que tienen insertos mm, metálicos o este tipo de cosas, es un proceso muy laborioso, muy manual
que uno en su casa sí puede hacer, bueno, también necesitas cierta maquinaria, o sea, una Mm, trituradora, unas mallas que filtren, bien sea automáticas por filtración o manuales, o sea, pero filtrar el pellet para que tenga el tamaño concreto, o sea, el pellet, el plástico mm, triturado, que no es pellet, el pellet es cuando viene redondo y todo hermoso mm. y todo redondito, o sea, todos iguales, pero en el triturado está el factor caótico de que las piezas no son redondas, o sea, las partículas no son redondas, son de tamaños dispersos, entonces homogeneizar esto para que sea imprimible es muy, muy, muy complicado llegar a hacerlo al 100% de reciclado, porque, por eso, porque el tamaño del pellet no es el apropiado, la forma tampoco es apropiada, por generar cuevas, por apilamiento de las piezas, de las partículas, y sí estaría, sí podría una preextrusión antes, no tanto hacer un filamento calibrado a la medida, sino medio, más o menos un filamento que vaya a ir contando a trocitos. Entonces, de esa manera ya se puede considerar que pueden fluir por o sea, por un cuello de botella, como un reloj de O arena. sea, para que me enteres que si quieres reciclar, a veces vas a necesitar tanto la trituradora como luego una pequeñita extrusora y luego no sé si se llama peletizadora, la máquina que lo va cortando, ¿no? O sea, tendrías que tener ya Sí, media a línea ver, ahí sí, para claro, ya tienes que tener idealmente. cierta automatización bueno, del proceso. Mm, En el propio pellet extruder, si con poniéndola a imprimir, a extruir sin que haga impresión, ya te haces un filamento más o menos aceptable que luego lo puedes cortar con unas Ah, tijeras. vale. Sería impensable, pero bueno, sería hacer una cuchilla giratoria que va cortando en trocitos regulares. Podrías Entonces, usar. Mm, esa segunda fase ya es imprimible al vale. 100%. O sea, ha sufrido un paso de degradación por temperatura, pero no tienes el factor caos de la forma y el tamaño del Vale. material, que es lo que puede provocar No lo atascos. sabía. Y luego también eso se puede usar pues para imprimir. Y una de las cosas que comentabas es materiales, por ejemplo, que no son filamentables, que has dicho materiales muy elásticos o materiales muy, eso no lo había oído, muy quebradizos. Sí, el tema de los flexibles es, bueno, de hecho, bueno, Coldo de Domotec ha hecho pruebas con materiales de escala SORE cero, o sea, otra Sí, escala de hay una SORE, o sea, que son escala, como eso lo han goma. hecho en el CSIC, si no me equivoco, con la impresora de Domote, sí. Sí, puede que haya sido así, sí, que son como manos Mm, locas, o sea, una elasticidad mm, brutal. Y dices tú, ¿cómo imprimes eso en filamento? No, es que no es posible porque la propia naturaleza de la extrusión de filamento es empujar un hilo medianamente rígido. mm. En este caso, como trabajamos con pellet, el pellet basta con que caiga en el agujero para que ya una vez lo atrape el tornillo, da igual que sea sobre 50, que 40, que 30. O Mm. sea, va a ir fundiéndose y transmitiéndose hacia la boquilla. De hecho, al ser flexibles, el flujo es casi, 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 te diría, perfecto, porque esas fluctuaciones que puede haber por el traspaso de un material sólido a un nuevo plástico, o sea, semilíquido, por así decirlo, no existe porque ya el propio material en sí es flexible, entonces tiene una continuidad de flujo muy, muy, muy buena. Mm. Qué Luego interesante. otros materiales que sean quebradizos, por ejemplo, los materiales con cargas metálicas, que puede ser de metal injection molding o cargas cerámicas, ceramic injection molding, o sea, derivados de esta industria. Bueno, ahora ya hacen filamentos que tienen cierta flexibilidad, pero los que son más puros, por así decirlo, son los que están basados en un binder, Mm. o sea, en el aglomerante, que puede ser a base de cera o a base de otro, pero que no tienen propiedades plásticas, porque la industria en la que se van a aplicar no necesita esas propiedades plásticas. Simplemente son pellets que se meten en una máquina de inyección y se inyectan en un molde para luego esa pieza sinterizarla y tener una pieza funcional de cerámica o de metal. Mm. Eh, en este en este ecosistema de materiales no se pueden filamentar por eso, porque el binder no es Eso sería flexible. en vez de, por ejemplo, me parece, el Bass Ultra Fuse, pues utiliza no sé qué si es 80-90% de polvo de metal y luego un 20% de plástico, ¿no? Y en los que tú Sí, hablas,
has dicho ceras qué materiales son los que se usan para... Por lo que tengo entendido, son cera de Mm, parafina que tiene un punto de fusión muy bajo. mm, O sea, de hecho, el extrusor para trabajar con este material creo que tiene que tener 40, 50 mm. grados máximo. O sea, si lo haces en verano, puede que hasta tengas problemas para imprimir. Y o sea, y de hecho, el reciclaje de este material es muy fácil. Porque es así, con un martillo, pas, y te deshace la pieza en un Mm, momento. O sea, no hace falta ni trituradora. mm. Si tienes que volver a reutilizar el material, porque esa pieza no es funcional según sale en la impresora, sino que es un bizcocho que luego tienen que cocer en un horno a 1400, 1700 grados, depende del Mm. material. Y cuando se funde a esa temperatura, se evapora el binder o se diluye o sea, en el aire y se quedan solo las partículas metálicas o cerámicas solidificadas. Creo que hasta una densidad de hasta el 99%. Y O sea, cuando lo pasas, que sería la mezcla de polvo metálico y un aglomerante, ¿qué porcentaje, que es un 90% polvo, o cuánto necesitas, ¿no? Para que fluya, entiendo. depende del material en este caso, pero sí he visto que al no tener un material elástico que sea necesario para la filamentación, sí se pueden alcanzar porcentajes más Mm, altos, porque el único binder que necesitas es el que se va a evaporar luego, no el que necesites para hacer una bobina mm. de plástico para que no se rompa. Entonces he visto que eso, depende del material. Hay materiales, por ejemplo, el titanio llega hasta 70% en peso, ¿no? O en volumen, no Mm. sé, porque es Sí, sí, completamente distinto. Creo que o sea, unos lo miden en peso y otros en vale. volumen, las porcentajes, pero son porcentajes muy altos que luego, a ver, luego obviamente al final, la pieza final tiene una merma. Mm, O sea, es como cuando se cuece cerámica o barro que contiene agua, tiene un volumen, cuando se evapora el agua, ese volumen se reduce, o sea, la pieza queda más pequeña. Entonces, se necesita, aparte de la calibración de material de impresión, necesitas una calibración sí. de la merma del postprocesado. Mm. Y con cerámica Una también. aventura completamente, ¿eh? ¿Cómo? Que es otra aventura completamente diferente porque no estás hablando ni de plásticos, ni estás hablando ya de imprimir metales. No, No imprimir metales funcionales, sino imprimir metales que luego se van a pasar a otro pero eso es muy proceso. Entonces, interesante. claro, O sea, sí, 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 y no. también... mm, Aplicaciones, bueno, pues al ser pieza final, porque la calidad de la pieza después de horneado, no ha salido en la impresora, sino después de horneado, la calidad es similar o igual que la de un sinterizado láser, mm, o sea, en propiedades mecánicas, o sea, que se puede aplicar, o sea, puedes coger esa pieza y ponerla directamente en un vehículo o en un barco, en un avión. mm, Si todo el proceso está certificado, pues son piezas funcionales totalmente. mm. Y serían de metal o de cerámica también, ¿no? Yo los he metido todos en el mismo saco porque me he dado cuenta que al final el binder es más o menos lo mismo y lo que estás imprimiendo son microesferas del orden de 45 nanómetros, o sea, Mm, una miseria de esferitas, que son las que son el material que luego se va a fundir. mm, Y pueden ser o tanto de metal o tanto de cerámica. El proceso es más o menos el mismo, lo único que en el postprocesado la cerámica se puede hacer atmosférico, o sea, con oxígeno mm, ambiente, pero los metales al fundirse, como se mm, oxidan, tienen que estar en cámara mm. cerrada, estar o sea, en cámara hermética con gases de argón, gases de Mm, soldadura, que protejan el material durante el proceso que está fundiéndose. mm. Y la otra que hemos visto, lo está viendo en tu web también, es el tema biomédico, ¿no? Que por Mm. ejemplo serviría para melt Eh, electrospinning, sí, no como se hablaba para antes, fármacos, para usar materiales que no son comunes, o que no están en filamento. Mm, materiales, he visto materiales biomédicos de este tipo, en el caso de la mm, policaprolactona de grado médico, que se pueden hacer implantes y son biocompatibles y tal, he visto que hasta 200 euros, 100 gramos, o sea, unos materiales que o sea, yo que estaba imprimiendo con pellet por ahorrar dinero, o sea, porque son baratos los materiales y luego me encuentro que hay materiales mucho más caros que cualquier otro polímero. Sí, yo no había pensado lo que has comentado tú, que claro, que
que muchos materiales de grado médico está el certificado aplica a la granza inicialmente, no a luego lo que tú saques de ahí. Entonces, el Exactamente. poder usar la granza directamente, quitándote el paso del fabricante de filamento, que tendrá que tener sus propias certificaciones, etcétera, te ayuda mucho a saber que lo que está saliendo ahí está más controlado y que aplican los Hombre, certificados iniciales. obviamente el extrusor no está Mm, certificado, pero sí daría un avance en el campo de la investigación. O mm. sea, algo que esté hecho con este extrusor no sería biocompatible porque los materiales en sí mismos no son los apropiados, pero sí allan el camino para que los investigadores vayan sabiendo que se van a Mm, encontrar llegado a ese punto. Me le han propuesto alguna mm. Coldo que diseñara un extrusor de pellet de grado médico que pudiera esterilizarse o de un solo uso o tal, tal, pero bueno, eso es otro proyecto que está en la carpeta de stand-by por, por, por fuerza mayor, vamos. Me encantaría dedicarme a eso, pero el día a día Es muy me interesante. llama en otras batallas. Joder, pero bueno, pues eso era un poco lo que te quería acabar, que estarás haciendo más cosas, ¿no? O para sacar, estás pensando en sacar algún producto nuevo, ¿qué es lo siguiente que quieres hacer? A ver, he hecho varias cosas al margen del pellet extruder. No cierro la puerta a quien quiera hacer un proyecto Mm, especial, por así decirlo. No hace mucho he hecho un extrusor equivalente al Pulsar. mm. Me parecía un poco pérdida de tiempo, porque si ya hay algo en el mercado, ¿para qué voy a dedicarme yo? Pero, no voy a poder hacerlo mejor que ellos, Bueno, porque, sí, ¿eh? Tampoco... o sí, no sé, pero bueno, lo he hecho porque me lo han pedido personalmente, entonces dije, bueno, vamos a probar a ver qué tal que sale. es un O sea, extrusor más grande, y entiendo. sí, un extrusor de 300 milímetros de Mm, largo y 20 milímetros de mm. diámetro. O sea, la parte de fusión son 300 por 20. Luego el extrusor ya tiene su motor, su tolvas y todo no sé qué nos cuánto, se pone una cosa en medio metro. Y boquilla de 6 milímetros para arriba, o sea, de 6 a 10 Una milímetros. pregunta, ¿qué flujo tiene ese extrusor? ¿Lo podrías intentar usar para hacer pruebas Mm, de filamentado? O sea, de líneas de filamento. Sí, ese día sería apto porque el pellet extruder V4 se quedaría corto para hacer un filamento de 5 milímetros durante mucho tiempo, o sea, me refiero a que sea productivo. Mm, Este sí sería para eso, pero no, en este caso se va a poner una impresora 3D, lo que van a probar con materiales eh, o sea, para investigar con materiales con fibras o sea, eh, fibra de paja, o sea, de fibras mm. vegetales mezcladas con el PLA, o sea, hacer un tipo de biomaterial no para ámbito médico, pero sí para ámbito que se pueda quemar y no emita tóxicos, o sea, que sea como más Mm. orgánico, por así decirlo, que los ¿Y plásticos qué normales. flujo tiene ese extrusor? Lo he probado en estático, porque no tengo impresora para tal monstruo, y me daba en torno a 2 kilos hora, Mm, 2,5 kilos, así, hablando, mm. más o menos. Luego, a la hora de la verdad, en movimiento con la cinemática y todo eso ya sería otra cosa, pero en estático, a darle ahí a tope, llegaba a los 2 kilos, Mm. tranquilamente. Sí. Dos Y kilos hora, estás perdón. haciendo esos como desarrollos para, pues que te van pidiendo, ¿no? Sí, me lo han pedido, lo he dicho, bueno, ¿por qué no? Lo van a probar y en base a los resultados que tengan, pues decidiremos si modificarlo o lanzarlo así o no lanzarlo. Mm, No sé, depende cómo vayan las cosas. Lo que sí tengo pendiente por el concepto en sí mismo del pellet extruder es la caja alimentadora. mm. O sea, la V4 actualmente ya necesita una caja alimentadora para mucha gente que ya ha cogido el truco, ya tiene la calibración, ya tiene tal, pero ya quieren meterse a producir y todavía no tiene un sistema de dosificación Automático. Mm. que les evite tener que estar pendientes. Entonces tengo la caja alimentadora como prioritario y en primera instancia. Luego, una vez que esté lanzada la caja alimentadora, pues ya nos meteríamos a revisar la V4 y convertirla en V5 con todas las ¿Con mejoras qué que ya están por cambios? detrás. Los cambios, pues más par, Mm.
menos peso, más pequeño, más funcionalidad en el tema de montaje y desmontaje, accesibilidad o funcionalidad por parte del usuario para limpieza y mantenimiento. Y nada, ponerse al día, que necesita ya un lavadito de... Pero bueno, básicamente eso, más par, menos peso y más funcionalidad. Tengo alguna capturilla por aquí que no la van a ver, Es que ellos no pero bueno, pueden ver. este Bueno, no sería... pasa nada. Yo Ya. veo que tiene partes mecanizadas y ya luego de la parte... tiene otro Ujú. aspecto diferente. Joder, pues... Bueno, o sea, muchísimas gracias por contar lo que has contado y por contarlo así de esa manera también. O sea, por contarlo de verdad. Y de verdad en detalle, también la parte técnica que a mí es que me encanta también. O sea, no sabes el valor que tiene que cuentes la historia así, de verdad. Las, Y la- las, los pormenores de la cosa. sí, Perdón. vamos, que ha sido un gustazo. También si alguien, pues después de oír todo esto, de ver el proyecto, quiere más que contactar contigo, comprar una unidad o tiene curiosidad, ¿dónde puede ir? Si a la página web la página web, bueno, tengo contado más o menos, Mm, la web hay que echarle tiempo, pero bueno, más o menos lo que te he contado de las aplicaciones y un poco las capacidades del extrusor de pellet y dónde se puede comprar. O sea, bien nosotros directamente o en un listado de distribuidores que están disponibles que pueden ofrecer mejor servicio de venta. Y bueno, también si me quieren hablar para cualquier cosilla que se les ocurra o cualquier duda técnica o lo que sea, pues ahí está mi contacto de WhatsApp, que está en la propia web. No tengo ningún problema en mucho responder. peligro eso, ¿eh? Pero pueden buscar Universal Pellet Sí, Extruder, ¿no? Para encontrar tu producto. Universal Pellet sí. Extruder V4. No, sin Universal, Solo Pellet solo Pellet Extruder Extruder V4. y ya. Sí, es más fácil que Universal Pellet Extruder. Es solo Pellet Extruder y en YouTube hay muchos vídeos. En las entradas de Google son básicamente los distribuidores y mi página web. Y o sea, van a encontrar más Qué bien. información que en la propia web mía, que es un poco Pues nada. Joder, muchísimas precaria. gracias. Solo con que funcione el WooCommerce, Que muchísimas gracias, Maor. Que un pues nada. placer. De verdad, muchísimas gracias por tanto tiempo. Y lo dejamos aquí. Pues sí, porque si no nos ponemos aquí a hablar, hablar, hablar. Pues nada. Pues nada, muchas gracias a ti por invitarme a hacer tu programa y muchas gracias a los oyentes por estar ahí y aguantar toda esta chapa Tremenda hasta el chapa. final. Y nada, bueno, nos veremos en la próxima. Pues Printer nada. Party o lo que haya. Pues perfecto. Muchas gracias. Nada, nosotros nos vemos la semana que viene y ya sabéis que si necesitáis cosas de impresión 3D, nada, con que busquéis Bitfab ya aparece ahí todo. Y nada, muchas gracias, Maor. Nos vemos.